Anticipación. El principio de la anticipación se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir, y se suele hacer con un movimiento opuesto al de esta acción. Es un principio muy amplio porque cubre muchas áreas de la animación. Puede aplicar a actuación, ritmo, ángulo de la cámara y posición y el escenario. Así que cuando estés animando, querrás tener control completo sobre lo que la audiencia esté mirando. Esencialmente les estarás diciendo, mira esto, ahora mira esto y ahora mira esto. Este control se alcanza por medio de la puesta en escena. Todos los complementos de la composición trabajan para mover los ojos del espectador a través de la pantalla. Mira un ejemplo de una mala puesta en escena. Los personajes están compitiendo por presencia en pantalla, así que el espectador no sabe a cuál ver. La cámara tiene mucho que ver en esto. Es importante saber cuándo hacer una toma cerrada y cuándo una toma abierta. Una toma abierta es buena para grandes acciones, mientras que una cerrada es buena para expresiones. No ponga el personaje principal a un lado de la pantalla. Debe estar ya sea en el medio de la pantalla o en alguno de los tercios de la pantalla. Si está mirando hacia un lado, debería tener más espacio hacia el lado que está mirando, a menos que tenga otro individuo detrás, en cuyo caso deja de ser el personaje principal de la toma. La acción principal de la escena debe ser clara y simple. No puede ser eclipsada por otras cosas que estén sucediendo. Esto toma la atención del punto principal. Debe también tener un ritmo apropiado. Dejar que un personaje termine su acción antes que el otro inicie. No ponerlos uno encima del otro. Algunas veces es necesario incorporar pausas, si está sucediendo algo que deba ser procesado por el espectador antes de continuar. En algunos momentos, cuando aparece texto en pantalla, debe dejarlo al menos el suficiente tiempo para poder decirlo 3 veces. Pero no se trata solo de controlar la vista del espectador, sino de transmitir ideas. Si un personaje está triste, querrás asegurarte que realmente se vea y sienta así. Si la casa de alguien ha de ser pobre y decrépita, vaya un poco más allá y asegúrese de que lo entiendan, y no tenga ningún objeto que distraiga de ese propósito. Tomemos esta escena y démosle el tratamiento de la puesta en escena. Este chico obeso está comiendo pizza. Queremos transmitir la idea de que es un glotón. Así que preparemos nuestro escenario. Pongamos más pizza e incluso agreguemos cajas apiladas de pizza a su espalda y una mancha en su camisa. Pongamos la cámara debajo suyo para que parezca más grande y cambiemos su actuación para que su peso se interponga en su forma de comer, así no puede siquiera alcanzar la gaseosa sin caerse. Ahora cambiemos el ritmo. Así nota la gaseosa y luego se inclina por ella. La idea ahora está muy clara. El cuarto principio de animación se llama animación directa y pose a pose. Este término describe 2 métodos utilizados para animar dibujos. El primer método, animación directa, es donde dibujas el primer dibujo, luego dibujas el segundo dibujo, luego el tercer dibujo y así sucesivamente. Básicamente es animar sobre la marcha. El segundo método, pose a pose, es donde dibujas el principio y el final de cada pose principal, y luego vuelves para completar los dibujos intermedios. Entonces, ambos métodos tienen beneficios. Pose a pose generalmente es mejor para la mayoría de las acciones porque te da más control. Tienes una buena idea de cómo se verá la acción desde el principio del proceso, entonces, en lugar de preocuparte si el personaje terminará en el lugar correcto, decides dónde terminará desde el principio y trabajas hacia atrás. Además, usar la animación directa puede hacer que el personaje cambie de tamaño o esté en un nivel diferente del principio al fin. Pose a pose te puede ahorrar mucho trabajo. Si animaras una secuencia completa con animación directa y luego te das cuenta de que una pose está mal, tendrías que cambiar varios dibujos para corregir esa pose. Pero con pose a pose, haces las poses principales para ver si se siente bien y puedes detectar problemas desde el principio. La animación directa, por otro lado, es buena para animaciones impredecibles. Algunos ejemplos de esto incluyen fuego, partículas de agua, nubes de polvo y explosiones. La razón por la cual la animación directa funciona bien es porque hay leyes de la física que funcionan a un ritmo constante y es difícil predecir cómo funcionará pose a pose. Entonces, al animar fuego,
Por ejemplo, simplemente sigues la corriente basándote en lo que sabes sobre el fuego y dejas que el fuego se cree por sí mismo. Si miráramos el principio y el final, ni siquiera sabríamos cómo hacer los intermedios. Sin embargo, aún puedes usar pose a pose para hacer las formas generales y rellenarlas para que sean más suaves. Otro ejemplo de animación impredecible es la acción superpuesta, que se cubrirá en profundidad en el próximo video. Digamos que un personaje tiene orejas flexibles. Podría dibujar una figura con sus orejas para cada pose y simplemente dibujar los intermedios en consecuencia. Pero otro método es animar la figura usando pose a pose sin las orejas. Y luego agregar las orejas usando animación directa. Esto es bueno porque puedes concentrarte en los movimientos de la figura sin la distracción de tener que hacer sus orejas. Y también puedes concentrarte en la física de las orejas sin la distracción del movimiento de su cuerpo. Esto también se aplica al cabello, colas y otros apéndices. Cuando trabajas con pose a pose, hay un vocabulario específico. Hay poses principales llamadas claves, poses secundarias llamadas extremos y poses divididas aún más llamadas descomposiciones. Primero haz las claves, perfecciónalas. Luego decide hasta dónde llegará el personaje en cada dirección usando extremos. Y luego decide cómo quieres que se conecten los extremos usando poses de descomposición. En este punto puedes comenzar a interpolar. Trabajar con este tipo de jerarquía te dará más control en comparación con hacer tu pose a pose de manera lineal, por así decirlo. Esto es como pose a pose dentro de pose a pose, porque estás perfeccionando las poses en cada nivel antes de pasar al siguiente nivel. El próximo principio de la animación se llama seguimiento y acción superpuesta. Esta técnica consiste en hacer que las partes del cuerpo y los apéndices se arrastren detrás del resto del cuerpo y continúen moviéndose, incluso después de que el cuerpo se detiene. El seguimiento y la acción superpuesta suelen estar relacionados con otra técnica llamada arrastre. Estos términos describen el mismo concepto, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, el seguimiento se refiere a cómo las partes del cuerpo siguen moviéndose después de que el cuerpo principal se ha detenido. La acción superpuesta describe el desfase en el tiempo entre el cuerpo principal y sus otras partes. El arrastre se refiere a la técnica de retrasar el movimiento de las partes del cuerpo en relación con el cuerpo principal. Los tres términos describen, en esencia, diferentes aspectos del mismo principio. El seguimiento y la acción superpuesta aportan un gran realismo a un personaje. Aquí hay un ejemplo. Un personaje con y sin seguimiento y acción superpuesta. Cuando el cuerpo principal se mueve, la punta de un apéndice debería ser lo último en alcanzarlo. Cuando el cuerpo se detiene, la punta debería seguir avanzando más lejos antes de volver a su posición. Esto aplica no solo a los apéndices, sino también a todo el cuerpo. Al detenerse, a menudo el cuerpo sigue adelante y luego regresa. Así como un personaje necesita anticipar un salto, también debe seguir a través en su aterrizaje. A veces, la piel sobrante de un personaje puede tratarse como una entidad separada con arrastre y seguimiento. La cantidad de arrastre que se le dé a algo dice algo sobre su masa. Por ejemplo, el primero podría ser como una antena de televisión, mientras que el segundo sería como una pluma. Suele ser más fácil añadir los apéndices después de terminar la animación del cuerpo principal. Al agregar cabello, por ejemplo, usa el cuadro anterior como guía para determinar hacia dónde debe estirarse el cabello. Como tiene arrastre, debería quedar rezagado desde donde estaba en el cuadro anterior. Además, asegúrate de permitir que el cabello siga adelante cuando el cuerpo se detenga. Los brazos son excelente lugar para insertar seguimiento y acción superpuesta. Haz que los codos lideren las acciones del brazo. El codo se mueve primero, seguido por el antebrazo y luego la mano. Esto aplica incluso al caminar. Los antebrazos se arrastran ligeramente detrás de los codos y las manos se arrastran ligeramente detrás de los antebrazos. La acción superpuesta ayuda a descomponer una animación para hacerla más interesante. Si desfasamos el movimiento de los brazos y las piernas, la animación parece más elegante. Por ejemplo, si un personaje se levanta del suelo, podríamos desfasar la mitad superior de la inferior para que no parezca tan mecánico y sea más realista.
Arcos. Este principio de animación se basa precisamente en crear arcos en los movimientos y deformaciones de nuestros objetos o personajes, para darles más realismo, ya que en el mundo real, si nos fijamos, prácticamente todo se mueve y se deforma con trayectorias curvas o arqueadas. Me acuerdo que hace un tiempo vi esta animación y me dejó loco, y no es que el artista se haya inventado la coreografía entera para que todo siga movimientos fluidos y arqueados, sino que usó movimientos reales de bailarines como referencia. Es decir, que los arcos están ahí, desde un movimiento pequeño como un leve giro de cabeza hasta uno exagerado como el que vimos de la anticipación de Goofy. Si sigue una trayectoria de arcos se va a ver mucho más realista. La única excepción serían los movimientos muy rápidos o los movimientos robóticos creados por una máquina. Acción secundaria. Este principio consiste en dar vida a esos pequeños elementos o acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Por eso se llama acción secundaria, porque nunca deben tener más importancia que la acción dominante, pero sí que pueden tener un rasgo particular. Están por todos lados. Por ejemplo, los tics de Pinocho en las piernas, o la forma que tiene de dormir el príncipe de Robin Hood. Por ejemplo, en Toy Story 3, una acción secundaria simple es la de Woody colocándose el sombrero después de dar una voltereta por el suelo al subir al tejado. Esta nos refuerza la idea de que el sombrero es importante para Woody y le da más vida a la escena o al personaje en general. Digamos que es algo así como ponerle mojo a las papitas arrugadas. Timing. El principio del timing se refiere a la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Cuantos menos frames tenga la acción, más rápida será. Cuantos más frames, más lenta. En animación tradicional, esto equivale a tener que hacer más o menos dibujos. Y en el After Effects simplemente equivale a mover los keyframes en el tiempo, ya que el programa nos dibuja los frames automáticamente. Si es que es más bueno. El timing puede ser físico, es decir, que nos da una sensación de peso y masa del objeto, como si estuviera afectado por las leyes de la física, lo que le da realismo a la acción. Y también puede ser teatral, por así decirlo, es decir, una misma acción pero con un timing distinto puede darle un sentido muy diferente a esa acción. Exageración. Aunque pueda parecer lo contrario, si exageramos las acciones vamos a conseguir un resultado mucho más creíble, más interesante y más atractivo. La realidad suele ser muy aburrida como para imitarla, ¿no? Podemos exagerar manteniéndonos cercanos a la realidad o sobrepasando los límites y crear acciones surrealistas como esta serie de Furikuri que me dejó flipando cuando la vi. Todo depende de la situación, por supuesto. Usando el principio de la exageración lograremos que nuestras animaciones sean mucho más expresivas y únicas. Podemos exagerar algunos principios que hemos visto como el de estirar y aplastar, la anticipación, la inercia, los arcos y el timing. Lo único que tenemos que hacer es quitarle el miedo a deformar nuestros objetos o personajes. Bueno. El principio del dibujo sólido consiste en que nuestros personajes, aunque estén hechos en 2 dimensiones, estos deben de poder moverse en un entorno 3D, teniendo en cuenta su volumen y peso. Por ejemplo, cuando se diseña un personaje en 3/4, que es la vista más común que se usa en las animaciones, al momento de diseñarlo, es mejor usar cubos, esferas y cilindros para el bosquejo del personaje, ya que así el personaje tendría más profundidad que si lo hacemos con cuadrados y redondos. Basically, characters that you animate should be somewhat pleasing to look at. They should have some kind of charismatic aspect to like about them. This doesn't only apply to the hero of the story, but also the villain and every other character. Appeal doesn't always mean good looking, it can also mean interesting. So the villain should be likable in the sense that they are interesting to look at. The tricky thing about this is that everyone has a different standard for what is appealing. However, just giving your character a dynamic design can greatly boost its appeal. Here are 3 steps to doing that. First, use a variety of shapes. Instead of using the same shape for every character, try out different shapes, because there's no limit to the spectrum of crazy configurations that characters can have. Every good character design starts with a clear shape. Second, play
Play with proportions. Cartoonists often magnify the things we find interesting and shrink the things we might find ugly or boring. For example, they might enlarge the head and eyes, shrink the body, and make the hands larger. Finding the aspect of a character that defines his or her personality and blowing it up can often create a more appealing design. Third, keep it simple. Too much information can overcomplicate the character and also make it harder and more restraining to animate. This is the difference between drawing for illustration and drawing for animation. With animated characters, you have to pick and choose what details to keep because you're going to be drawing those details hundreds of times. So let's give some characters an appeal makeover. This king has a generic shape and not much personality. Let's make him more like an egg. Now his appeal comes from looking proud, powerful, and petite. This robot mercenary has too many details to see any personality. Let's pick a few details and emphasize them, remove the rest, and change his shape. Now he has a mysterious appeal to him. This fisherman looks pretty average. Let's adjust his proportions to emphasize his lankiness and make that his point of appeal.